Buen día. Hoy, otro podcast de actualidad médica. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, compleja, con características clínicas diversas y una fisiopatología que no se explica por un solo proceso o alteración. Por lo anterior, los criterios de clasificación en esta enfermedad se hacen necesarios para tener grupos homogéneos para investigación y desarrollo de tratamiento. Previamente se utilizaron los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología de 1982 con una revisión en 1997. Pero, con el mayor entendimiento de la enfermedad, sus síntomas y alteraciones de laboratorio, además de la ausencia de manifestaciones graves en estos mismos criterios, como lo era la anemia hemolítica y ciertas manifestaciones neuropsiquiátricas, se llevó al desarrollo de los criterios de clasificación del 2012 del Systemic Lupus International Collaborating Clinics. Estos hacían énfasis en el lupus eritematoso sistémico como una enfermedad de autoanticuerpos y exigían como mínimo la presencia de un criterio inmunológico y de un criterio clínico. Adicionalmente, abrieron la posibilidad del diagnóstico de la enfermedad con una biopsia renal compatible y al menos un resultado de anticuerpos antinucleares o anti-DNA positivo. Aunque los criterios del 2012 mejoraron la sensibilidad al comparar con los de 1997, la especificidad disminuyó. Esta mejora en la sensibilidad parece haber sido gracias a la inclusión de la biopsia renal y la adición del lupus cutáneo subagudo e hipocomplementemia. Adicionalmente, ambos sets de criterios tenían un mejor desempeño en pacientes con lupus eritematoso sistémico establecido, pero no tanto en el lupus temprano, además de que carecían de implementación de ciertos desarrollos en el campo de la metodología para disminuir la posibilidad de sesgos ni tenían en cuenta la perspectiva del paciente. Por lo anterior, se desarrollaron estos nuevos criterios de clasificación que vamos a tratar hoy. La metodología del desarrollo de estos se encuentra disponible en el enlace de la descripción de este podcast. Resaltamos, primero, la utilización de los anticuerpos antinucleares como un criterio de entrada más no de clasificación, teniendo en cuenta su alta sensibilidad y su baja especificidad. Segundo, la atribución de pesos diferentes a ciertos criterios individuales, teniendo en cuenta la utilidad que consideraron los expertos para la clasificación de la enfermedad. Para cumplir el criterio de entrada, se deben tener unos anticuerpos antinucleares positivos. Ellos los definieron como 1 en 80 diluciones o más por inmunofluorescencia, en células HEP2. Por análisis de metaregresión, se consideró que esto daba una sensibilidad del 97.8%, con un intervalo de confianza del 95% entre 96 a 98. En caso de no tener una disponibilidad de ANAs por HEP2, se puede utilizar un test de ANA equivalente positivo. Los criterios de clasificación posteriormente fueron agrupados por sistemas, pudiéndose solo seleccionar una manifestación de cada sistema y la seleccionada debía ser la que mayor puntaje diera por el peso que se le atribuyó. Además, si hubiera alguna otra explicación para esta manifestación que fuera más probable que el lupus eritematoso sistémico, esta no debe ser tenida en cuenta para el puntaje. Entonces tenemos que para poder clasificar como lupus eritematoso sistémico a un paciente debe tener unos anticuerpos antinucleares positivos para poder ser considerado y deberá tener un puntaje mayor o igual a 10 puntos con al menos un criterio clínico. Los sistemas y dominios resultantes fueron: primero, constitucional con una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados. Segundo, el sistema hematológico en el que se encuentra leucopenia con menos de 4.000 leucocitos y este es el que menor puntaje da de este dominio. Trombocitopenia con plaquetas menores a 100.000 y hemólisis autoinmune, dada por marcadores de anemia hemolítica como bilirrubina, reticulocitosis, aptoglobina y LDH y un CUMS directo positivo. En el sistema neuropsiquiátrico encontramos delirium, psicosis y convulsiones. Para considerar delirium había que tener cambios en conciencia o nivel de alerta con disminución en la capacidad para concentración. Estos síntomas deben ser desarrollados en menos de 2 días, deben fluctuar durante el día y pueden tener cambios agudos o subagudos cognitivos o cambios en el comportamiento, ánimo o afecto. Para la psicosis se debe considerar alucinaciones con ausencia de introspección en ausencia de delirio y para convulsiones, que son las que mayor puntaje dan en el sistema neuropsiquiátrico, se definen como las convulsiones primarias generalizadas o parcial y focales. Dentro del sistema mucocutáneo tenemos la alopecia no cicatricial, que puede ser por examen físico o revisión de imágenes, las úlceras orales, que también pueden ser al examen físico o en fotografía, el lupus cutáneo subagudo o discoide. Este puede ser con diagnóstico clínico o si se hace biopsia para ser tenida en cuenta de tener las siguientes características: una dermatitis vacuolar,
de interfase consistente en infiltrado perivascular linfocitocítico, que puede tener mucinosis dérmica. En el lupus discoide se puede observar también en la biopsia taponamiento folicular. Aparte de esto se considera el lupus cutáneo agudo. Esta sería la manifestación dermatológica que más peso tiene. Y esta es o el eritema malar o el eritema maculopapular generalizado. Si se realiza la biopsia de esto, debe tener dermatitis de interfase vacuolar con infiltrado linfohistiocítico perivascular, usualmente con mucina dérmica, y puede haber infiltrado neutrofílico perivascular en las formas tempranas. En el sistema de serosas tenemos el derrame pleural o pericárdico que debe tener confirmación por imágenes, la que sea, y pericarditis aguda, que es la que más valor tiene de este dominio y debe cumplir al menos 2 o más de las siguientes características. 1. Dolor precordial. 2. Frote pericárdico. 3. Electrocardiograma con elevación de la ST o depresión del PR. 4. Derrame pericárdico nuevo o con aumento en imágenes. Pasando de sistemas, el compromiso articular consiste de sinovitis de 2 o más articulaciones o dolor en 2 o más articulaciones con rigidez matinal mayor a 30 minutos. En el sistema renal aparece la proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas y se incluye ya una equivalencia en relación proteína-creatinina. Se tiene también en cuenta la nefritis lúpica clase 2 o 5 en un apartado, nefritis lúpica clase 3 o 4 como el apartado que mayor puntaje da. Dentro de los sistemas inmunológicos tenemos los anticuerpos antifosfolípido y estos pueden ser IgA, IgG o IgM anticardiolipinas por encima de 40 APL, 40 GPL o 40 MPL y los IgA, IgG o IgM antibeta-2 glicoproteína 1 por encima del percentil 99 de positividad o el anticoagulante lúpico positivo independiente del punto de corte. Aparte de esto tenemos el complemento y el complemento se divide en 2 apartes, la hipocomplementemia exclusiva de C3 o de C4 o la hipocomplementemia tanto de C3 y de C4 que da un mayor puntaje. Por último, dentro del punto de vista inmunológico tenemos la positividad para anti-DNA o para anti-Smith. ¿Qué comentarios podemos hacer de estos criterios? Primero, se desarrollaron unos criterios que son aditivos, que dan valor o peso a ciertas características que producen una medida de probabilidad relativa de un individuo para ser clasificado como lupus eritematoso sistémico. El uso de los anticuerpos antinucleares como criterio de entrada es porque estos son poco específicos o menos específicos que otros autoanticuerpos, como el anti-Smith o el anti-DNA, por lo que no deberían tener el mismo valor que estos para clasificar el paciente como en los criterios antiguos. Además, más de la mitad de los expertos involucrados en el desarrollo de estos criterios no se sentían tranquilos al clasificar un paciente como lupus eritematoso sistémico si había tenido anticuerpos antinucleares negativos. Por último, en la cohorte de derivación y en la derivación de pacientes con lupus eritematoso sistémico temprano, estos pacientes tenían ANAS positivo en el 99% de los casos. Estos criterios tienen algo importante y fue que se validaron en pacientes con lupus eritematoso sistémico temprano y en cohortes de pacientes con simuladores como diferenciales, pero se debe tener en cuenta que en ciertos estudios aleatorizados de medicamentos para lupus eritematoso sistémico, hasta un 30% de los pacientes incluidos han sido anticuerpos antinucleares negativos. Esto deja ciertas dudas. Primero, estos pacientes pueden tener menores concentraciones de ciertas citoquinas y respuestas diferentes a los inmunomoduladores, por lo que aunque son pequeños estos grupos, son existentes y requieren un enfoque de estudio diferente, por lo cual se deberían y se podrán desarrollar otros tipos de criterios de entrada para este grupo de pacientes anticuerpo antinuclear negativo. El grupo de expertos que desarrolló estos criterios de clasificación consideró aceptable excluir este grupo de pacientes de los ensayos clínicos, ya que las respuestas a los inmunomoduladores se ha visto que son diferentes. Los criterios moleculares se consideraron para este grupo, pero no se incluyeron debido a la falta de disponibilidad generalizada. Además, hay una gran variabilidad entre los diferentes kits de inmunofluorescencia para los anticuerpos antinucleares que se deben tener en cuenta cuando se esté trabajando para no pasar por alto pacientes. Llama la atención que desaparece la linfopenia para los criterios de clasificación, pero esto puede ser debido a porque es un valor de laboratorio que se puede ver modificado por los esteroides y que adicionalmente cuando retiraron la linfopenia de los criterios de clasificación notaron que con esto aumentaban la especificidad de este set de criterios. Este trabajo fue un gran esfuerzo, siendo una de las mayores colaboraciones internacionales para el desarrollo de criterios de clasificación hasta el momento. Llama la atención que retiraron linfopenia para aumentar la especificidad,
Llama la atención que retiraron manifestaciones inespecíficas como la cefalea lúpica, la cual era algo demasiado inespecífico y no aumentaba mucho para la sensibilidad con un buen rendimiento para los criterios previos, pero quedan temas por ser discutidos. Primero, estos criterios deben ser validados en otras poblaciones, sobre todo en Latinoamérica, y aunque hubo centros que aportaron pacientes, la mayoría de los pacientes fueron de Europa y Norteamérica. Segundo, hay potenciales implicaciones de puntajes más altos a la presentación. Hay que ver si esto se asociará a gravedad de la enfermedad al futuro y se debe evaluar en grupos con manifestación dominante de un sistema, como pielo hematológico, cómo es el comportamiento de estos criterios. Habrán diferencias étnicas en la aplicación de estos criterios. Habrá diferencias en los grupos de hombres o lupus eritematoso sistémico de inicio tardío. Esto quedará por resolverse y dependerá de que otros grupos de estudio validen y apliquen estos criterios en cohortes ya establecidas. Los esperamos en entradas posteriores con mayor información.